Lista de hoy que va a ser con el portavoz del Gobierno y consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka. Señor Erkoreka, egunon. Egunon. Estaba releyendo aquí el orden del día que suele tener usted. A ver si nos da tiempo a todo. Empecemos por lo de los 100 días. ¿Qué notas se ponen? Un notable alto. Notable alto. A ver, si no lo dice el portavoz, ¿quién lo va a decir? No, o sea, supongo yo. Era una pregunta retórica, me imaginaba la respuesta. De todos modos, usted ya sabe que la oposición les está acusando de muchas cosas, entre otras de falta de iniciativa, de cierta parálisis. Bueno, la oposición, cuando dice estas cosas, está en su papel. Es lógico que las diga, ¿no? Pero se puede contrastar y se va a ver estos días, además, con ocasión del cumplimiento de los 100 primeros días del Gobierno, que a la vista de las adversas situaciones, de la adversa situación en la que se ha encontrado el Gobierno, lo que ha podido poner en marcha en estos 100 días, teniendo en cuenta que la economía está muy mal, que los presupuestos se encuentran en una situación deplorable, que los recursos disponibles en manos del Gobierno son inferiores a los que nunca ningún Gobierno anterior ha podido tener a su disposición, teniendo en cuenta estas adversas circunstancias, que el Gobierno ha puesto en marcha muchas iniciativas y que incluso puede exhibir un balance francamente positivo, ¿no? Perfectamente comparable a lo que haya podido hacer cualquier otro ejecutivo en circunstancias similares. Hombre, no se puede comparar con la puesta en marcha de un Gobierno que contaba ya con presupuestos aprobados por el ejecutivo anterior y que tenía toda la maquinaria administrativa en marcha. Aquí estaba todo paralizado cuando entramos nosotros, ¿no? ¿Están negociando con alguien? ¿Hay diálogo político? ¿O está todo situado en manos de la oposición y que la oposición decida? Bueno, hay interlocución entablada ya con todos los grupos parlamentarios. Una interlocución que el Gobierno francamente cree que puede rendir frutos en breve tiempo, y una interlocución que busca también el compromiso responsable de los grupos de oposición, ¿no? Porque es cierto que hasta ahora pues se ha producido por parte de los grupos parlamentarios de la oposición una aproximación al presupuesto muy genérica, ¿no? Una aproximación en la que todos se han refugiado, digamos, en grandes palabras, en grandes declaraciones de principios, que lo que pretendían era eludir el tener que mojarse, el tener que empezar a concretar cuáles son las partidas que sobran y cuáles son las partidas que a su juicio habría que incorporar al presupuesto para que fueran asumibles por ellos, ¿no? Claro, mientras los grupos parlamentarios se sigan refugiando, digamos, en esas grandes palabras que lo que pretenden es eludir el fondo del asunto, entrar directamente en el debate, que es lo que no quieren, pues va a ser muy difícil poder encontrar puntos de encuentro, ¿no? Pero yo creo que la sociedad vasca nos está pidiendo concreción, detalle. El Gobierno ya ha hecho su apuesta, ya ha definido su programa en un documento. Y lo que ahora cabe esperar es que los grupos de oposición pasen de las formulaciones genéricas, imprecisas, incluso en algún caso demagógica, a las concreciones. No podemos estar más tiempo diciendo cosas como que este no es el presupuesto que en este momento necesita Euskal Herria. Bien, dígame usted en qué tiene que cambiar exactamente, porque ya está sobre la mesa. Dígame en qué tiene que cambiar exactamente para que sea asumible por usted. ¿Qué partidas ponemos y qué partidas quitamos? Esto es lo que hay que concretar ahora. Los discursos genéricos pues son comprensibles en una primera fase, pero bueno, yo creo que ya hemos llegado a una fase en la que, en fin, los partidos políticos, los grupos parlamentarios se tienen que mojar y concretar. Y esto es lo que está esperando el Gobierno, por su parte, ¿no? ¿Quién ha hecho demagogia? Ha dicho usted planteamientos demagógicos. Bueno, vamos a ver, cuando se hace un planteamiento general, diciendo cosas como este presupuesto no es lo suficientemente social, este presupuesto no es el que necesita Euskadi, este presupuesto no se compromete suficientemente con la creación de empleo y con la reactivación económica. Bueno, muy bien. Esas frases redondas las podemos pronunciar todos y sabemos que son el mejor mecanismo para refugiarse en un parapeto, tras un parapeto contundente que nos permite entrar en el fondo del asunto. Bien, esto en la fase aproximativa a los presupuestos, bueno, es admisible, pero yo creo que esa frase ya se ha superado y hay que empezar a concretar, hay que entrar en el detalle, hay que empezar a precisar concretamente cuáles son las partidas que sobran y cuáles son las partidas que en su lugar hay que incorporar al presupuesto para que sean asumibles por parte de los grupos parlamentarios. Dejar ya el discurso genérico
e impreciso, con frases rimbombantes, y entrar a concretar. Decir dónde sobra y dónde falta. En los primeros de estos 100 días, ustedes lanzaron algunos mensajes, algunos guiños hacia el Partido Socialista de Euskadi. ¿Sigue siendo el principal interpelado para permitir la aprobación? Bueno, nosotros enviamos mensajes a todo aquel que se sienta mínimamente responsable con el devenir básicamente económico en lo que se refiere al presupuesto de Euskadi, en fin, el devenir de los próximos años, ¿no? Y todo aquel que se sienta interpelado por una apelación a la necesidad de tomar cartas en el asunto para estimular la economía, para paliar el impacto que la recesión está produciendo en el empleo, pues todo aquel que se sienta interpelado por esto pues está llamado a conversaciones y a intentar un punto de encuentro con el gobierno, ¿no? En esto el gobierno no ha hecho distingos desde el principio y sigue sin hacer distinciones entre unos y otros. Es cierto que algunas formaciones políticas se han situado desde el principio en una posición, digamos, más lejana con respecto al gobierno, haciendo declaraciones a través de las cuales dejaban traslucir claramente que, bueno, su posición con respecto a los planteamientos del gobierno es antagónica, distante o irreconciliable. Muy bien, ¿no? Más, digo, desde el principio, desde el punto de vista de las declaraciones generales que desde el punto de vista de los contenidos, que nunca se concretan, ¿no? Pero, insisto, nosotros no excluimos en ningún momento a nadie y seguimos sin excluir a nadie. Sí, hemos tendido la mano a todas las formaciones políticas del arco parlamentario y estamos dispuestos a hablar con todas, siempre y cuando, insisto, empiecen ya a mojarse y a abandonar las declaraciones genéricas, imprecisas, de aproximación al presupuesto, que son lógicas en una fase inicial, pero que tienen que dejar paso ya a posicionamientos concretos en el momento en el que entramos ya en el debate propiamente de las cuentas públicas, ¿no? Una más sobre esto, señor Erkoreka. Vamos al fondo. ¿Hay alternativa o no hay alternativa? ¿Se puede entrar en el capítulo de ingresos? ¿Se puede hacer un nuevo cálculo de ingresos? Mire, sobre los ingresos se puede debatir. Y, de hecho, debatimos en el Parlamento semana sí y semana también. Todas las semanas, en los plenos parlamentarios, hay alguna iniciativa que tiene que ver con los ingresos. Por tanto, no será porque no se debata sobre los ingresos, ¿no? Pero sobre los ingresos hubo una iniciativa promovida por el diputado general de Vizcaya que se encontró con la hostilidad y la oposición rotunda de todo el arco parlamentario. Nos dijeron que no desde EH Bildu. Nos dijeron que no desde el Partido Socialista y desde el Partido Popular. El Partido Socialista incluso utilizó unos epítetos que poco menos que nos acusaba de delincuentes por falsificadores de documento público, ¿no? Diciendo que somos unos tramposos. Se utilizaron, en fin, adjetivos muy duros para descalificar la propuesta que procedía a la Diputación de Vizcaya, ¿no? Bien, entonces se renunció al recálculo, que sí era posible en aquel momento, porque estábamos hablando de una norma fiscal, de una serie de normas fiscales que ya están aprobadas, publicadas y en vigor. Por tanto, esas previsiones podían ser incorporadas, en fin, con las cautelas de una previsión, ¿no? Pero podían ser incorporadas al capítulo de ingresos del presupuesto y se nos obligó a renunciar a ellas. Y ahora lo que se nos está planteando es que incorporamos al capítulo de ingresos del presupuesto ingresos hipotéticos, poco probables, que tienen que ver con otro tipo de circunstancias económicas que lo mismo se dan que no se dan. Bien, nosotros estamos dispuestos a seguir debatiendo sobre el capítulo de ingresos, como, insisto, lo estamos haciendo semana sí y semana también en el Parlamento Vasco, ¿no? Lo que no podemos es incorporar como previsiones ciertas o fundadas en el capítulo de ingresos del presupuesto lo que pueden ser ensoñaciones, lo que pueden ser ambiciones, pero poco creíbles y poco fundadas. Incorporarlas efectivamente en el capítulo de ingresos sería una irresponsabilidad por nuestra parte, ¿no? Lo cual no quiere decir que si a lo largo del 2013 se producen efectivamente nuevos ingresos, se puedan reajustar las previsiones en el Consejo Vasco de Finanzas de octubre. Pero en este momento estamos operando con la previsión de ingresos que hizo el Consejo Vasco de Finanzas de octubre del año pasado, cuando la mitad del Consejo Vasco de Finanzas estaba ocupado por representantes del Gobierno, en aquel momento en manos del Partido Socialista. Esta es la realidad. ¿Y si hay prórroga presupuestaria? ¿Pasamos del estado de emergencia en el país al estado de alarma? Si hay prórroga presupuestaria, no haríamos, yo creo, un favor de ningún tipo, ni a la sociedad, ni a las necesidades de la economía,
ni a la transparencia que el ciudadano exige de la política, ni a la relación Parlamento-Gobierno, ¿no? Dentro de la cual pues la transparencia, la claridad siempre es un activo a ser tomado en consideración, ¿no? Es una hipótesis que es preferible no tener que operar con ella, ¿no? Lo que necesita la economía, una economía cambiante como la actual, es un presupuesto actualizado, adaptado a las circunstancias de cada momento, ¿no? Y el presupuesto del año pasado, bien o mal planteado, en eso ya no me meto, en todo caso estaba adaptado a las circunstancias de lo que la economía vasca ofrecía el año pasado. Pero es que del año pasado a este han pasado muchas cosas. Trimestre tras trimestre la economía ha ido experimentando una recesión. El número de parados ha incrementado notablemente. Durante los 3 meses de marzo han cerrado más de 500 empresas en Euskadi. Las necesidades de la economía vasca en este momento son distintas, notablemente distintas a las del año anterior. Por tanto, el presupuesto del año anterior no sirve, en principio, para este. Y si se prorroga, pues sí, te da un margen para poder actuar económicamente, pero la adaptación, la actualización, la tienes que hacer de una u otra manera. Y esa actualización se puede hacer clara, transparente y paladinamente aprobando un presupuesto actualizado, de manera que todo el mundo sepa cuál es el marco de juego que ha aprobado el Parlamento para la política económica del Gobierno este año, o se puede hacer, pues, como permite una prórroga presupuestaria, que es sin saber exactamente con qué ingresos contamos, con qué margen de maniobra contamos, cuáles de los programas del año pasado son actualizables en el marco del presupuesto, es decir, una vorágine oscura y opaca en la que nadie sabe exactamente qué hacemos o dónde se puede actuar, ni el Parlamento. El Gobierno sí sabría exactamente cuáles son los pasos que dan, ¿no? Pero siempre con una cierta inseguridad jurídica, porque prorrogar el presupuesto anterior exige adaptaciones a las circunstancias del actual, que a veces el régimen de prórroga no permite, ¿no? Acaban de llevar ustedes al Gobierno central a los tribunales por sus presupuestos precisamente de los 2 últimos años. Están criticando también la política de decretos ley que trata a todas las comunidades autónomas por igual. Quisiera preguntarle, señor Erkoreka, si el autogobierno vasco está en riesgo. Bueno, el autogobierno vasco requiere de una vigilancia extrema, no ahora, siempre, requiere una vigilancia extrema y un seguimiento muy cuidadoso, muy escrupuloso por parte de las instituciones vascas, ¿no? Porque hombre, vamos a ver, los gobiernos centrales siempre, fueran del PSOE o del PP, en esto no hay mucha distinción, exhiben una tendencia natural a la recentralización, ¿no? A la recuperación de poder o a la retención de poderes que en virtud del estatuto nos corresponden a nosotros y que no dejan que se trasladen, ¿no? Que no permiten que se hagan efectivas las transferencias, ¿no? Por tanto, ese es un riesgo que siempre ha estado patente, ¿no? Desde que se aprobó el Estatuto mismo de Autonomía, ¿no? Y es yo creo, un riesgo que ha requerido que los gobiernos estuvieran vigilantes y muy atentos a lo que ocurría por parte del Gobierno central, ¿no? En este momento, hombre, no voy a descubrir nada si digo que el Gobierno de Rajoy viene con particulares ínfulas centralistas, ¿no? Ha adoptado medidas de fuerte efecto recentralizador, y se constata claramente un intento de aprovechar la crisis económica como coartada para recentralizar, para hacer tabla rasa del Estado autonómico y recuperar poder para las instituciones centrales del Estado. Esto es palpable, ¿no? Se han adoptado algunas medidas en esa dirección y se atisban otras en el horizonte que apuntan muy preocupantemente en esa dirección. Por ejemplo, pues el proyecto de ley, anteproyecto todavía, de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que supondría una total revolución en el ámbito del poder local, que, en fin, pues que entrañaría, en nuestro caso, si se llegase a aprobar tal y como está, aunque esperemos que no ocurra así, supondría una vulneración manifiesta de las competencias autonómicas en materia de régimen local y, por supuesto, de las singularidades forales, ¿no?, que nos reconoce el Estatuto, ¿no? Pero ustedes no ven riesgo. ¿Se puede, a través del pacto, mantener el riesgo está la especificidad vasca? No, vamos, el riesgo está ahí. Nosotros vamos a procurar, primero, a través del pacto, intentar salvaguardar las singularidades vascas, y después, si no hay pacto, estudiando seriamente la posibilidad de impugnar las vulneraciones competenciales ante el Tribunal Constitucional. Esto que usted apuntaba en la pregunta, efectivamente es así, ¿no? Hemos intentado, en relación con las leyes de presupuestos del Estado de 2012 y 2013, una aproximación, un punto de encuentro, una solución extrajudicial de los conflictos, pero no ha sido posible.
y por tanto finalmente hemos decidido recurrir al Tribunal Constitucional. No voy a decir que con una confianza plena en su objetividad, imparcialidad y capacidad para resolver y con independencia los conflictos que se le planteen, ¿no? Pero hemos visto en este momento que era la solución más efectiva, ¿no? Y que no podíamos dejar sin siquiera intentar plantear el pleito ante un tribunal que tiene en sus manos la resolución de este tipo de conflictos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasaría si Estrasburgo no tumba la doctrina Parot? ¿Qué pasaría? Bueno, yo creo que nos sorprendería a todos los juristas que en los primeros cursos de carrera aprendimos aquello de que las leyes penales y restrictivas de derechos individuales no pueden tener carácter retroactivo, ¿no? Esto nos lo enseñaron en segundo de carrera cuando hablábamos del principio de legalidad penal, ¿no? Y cuando después hablábamos también de la incorporación de este principio a la propia Constitución. Este ha sido un principio arraigado, en fin, que formaba parte, digamos, de nuestro acervo formativo prácticamente desde los inicios de la carrera, ¿no? Para nosotros fue una sorpresa, para mí una sorpresa mayúscula el encontrarme con esa doctrina puesta en marcha por el Tribunal Supremo el año 2006. Recuerdo que contrasté mis impresiones con muchos diputados, muchos de ellos socialistas, porque los socialistas estaban en el gobierno de Zapatero en aquella época, y recuerdo que coincidían con nosotros en el diagnóstico, ¿no? Decíamos que esto no puede pasar el filtro del Tribunal Constitucional, ¿no? Lo pasó parcialmente, pero con unos votos particulares muy atinados, promovidos básicamente por Adela Súa, ¿no? Y ahora ha llegado al Tribunal de Estrasburgo. Yo suscribo plenamente la sentencia que dictó el Tribunal, uh-huh. Y yo espero que el Tribunal, la Gran Sala, ratifique el planteamiento de la Sala Pequeña, ¿no? Espero que ratifique porque, en fin, coincide plenamente con el planteamiento que siempre he defendido en relación con el principio de legalidad penal y la irretroactividad de las normas penales restrictivas de derechos individuales, ¿no? El papel del ministro con su declaración de ayer está siendo ajustado a estos tiempos que vivimos. A mí me ha parecido una declaración preocupante. Y me ha traído a la memoria aquella otra declaración muy desafortunada que otro ministro de Justicia, en este caso, y socialista, López Aguilar, hizo en el sentido de que estaba dispuesto desde el Ministerio de Justicia a construir imputaciones si fuera necesario, ¿no? Digo que enlazo con aquella porque se trata de manifestaciones de una actitud que es preocupante desde el punto de vista del Estado de Derecho, ¿no? Porque lo que reflejan es una disposición a poner el derecho a disposición de los intereses de Estado, ¿no? Es decir, el derecho no es más que un instrumento al servicio de lo que en cada momento interesa al Estado, ¿no? Y es exactamente lo contrario de lo que predica el Estado de Derecho, ¿no? El Estado de Derecho se llama así porque erige el derecho en el máximo regulador, ¿eh? El derecho se pone por encima de los gobernantes, de las instituciones y de los órganos de gobierno, por encima de todos, y regula objetiva e imparcialmente el campo de juego, ¿no? Y claro, cuando se subvierten los términos y en nombre del Estado de Derecho se nos dice que lo que se pretende es extorsionar el contenido del derecho, forzar el contenido y alcance de las normas, de manera que se puedan supeditar a lo que en cada momento interesa al Estado como interés de Estado, yo creo que es un planteamiento gravísimo y sumamente preocupante, ¿no? Yo no puedo compartir un planteamiento así. Dos cosas más. Una, sobre la ponencia de paz, si es que ustedes se quieren pronunciar. Da la impresión de que hay un acercamiento para retomar la base del texto de la legislatura pasada entre el PNV, el PSE y el Partido Popular. ¿Significa esto que Euskal Herria Bildu todavía está a una cierta distancia de eso, que las manifestaciones de la semana pasada de Laura Mintegi les distancian, o el objetivo de los grandes consensos también en esto sigue vigente? Hombre, mire, a mí no me gustaron las declaraciones de Laura Mintegi, ¿no? Yo creo que no hay motivo para calificar de manera distinta a asesinato lo que fueron los asesinatos de ETA. En ningún caso tienen justificación ni excusa, ¿no? Ahora, a partir de ahí, yo creo que todos deberíamos hacer un esfuerzo para pensar más en el futuro que en el pasado, ¿no? Sí estamos advirtiendo en los últimos tiempos un intento por parte de algunas formaciones políticas de recuperar
tópicos, herramientas, discursos del pasado que nos vuelven a sumergir en una circular que no tiene salida, ¿no? Yo creo que deberíamos todos hacer un esfuerzo para trascender esta situación, para desapegarnos de lo que puedan ser ataduras con el pasado y buscar un horizonte nuevo de encuentro, de concordia, de convivencia, ahora que tenemos efectivamente un Parlamento que representa a todos, ¿no? Yo creo que el foro idóneo para que se lleve a cabo ese intento es el Parlamento y, en fin, hay que apelar una vez más a las fuerzas políticas para que se empeñen en ese esfuerzo, ¿no? La última, programa de gobierno, lo van a presentar. Denos algún titular, alguna revolución legislativa que llegue esta legislatura. Bueno, no son tiempos de revoluciones, son tiempos de adaptaciones, ¿no? De ir examinando cómo evolucionan los tiempos e ir adoptando respuestas progresivas, pero adaptadas a las circunstancias del momento, ¿no? Y el gobierno lo que va a ofrecer sobre todo es eso, en el programa de gobierno un semblante ambicioso pero pragmático al mismo tiempo, ¿no? Ambicioso porque va a aspirar a resolver los problemas sustanciales con los que se presenta la sociedad vasca en este momento, pero pragmático porque lo que no quiere es cubrir el horizonte de ensoñaciones inalcanzables, ¿no? Sino ofrecer al ciudadano lo que el ciudadano espera realmente que puede ser alcanzable, ¿no? Porque yo creo que los ciudadanos ya no están para comprar demagogias baratas, han agudizado mucho su sentido crítico, los ciudadanos están experimentando los efectos de la crisis y no compran cualquier promesa vacía o fácil de formular a la que no vean visos de materialización o de posible realización, ¿no? Por tanto, yo creo que nos exige a todos pragmatismo, realismo, y ahí vamos a jugar, sin renunciar, insisto, a la ambición, ¿no? O sea que si alguien espera una reforma de la LTH o que el Parlamento decida sobre fiscalidad en el programa de gobierno, no lo va a encontrar. Bueno, esos son debates que están abiertos en el Parlamento, ¿no? Será el Parlamento el que, a través de las ponencias que ya se han constituido a ese respecto, para hablar de la LTH, de las duplicidades, del entramado institucional, si estos temas están en los debates parlamentarios todas las semanas, ¿no? Y además se han constituido ponencias a ese respecto. Bueno, será el Parlamento el que decida sobre el particular. El Gobierno, lógicamente, como no puede ser de otra manera, seguirá con mucha atención la evolución de las reflexiones y de las deliberaciones de las ponencias constituidas y se ajustará a sus resultados. Si efectivamente hay propuestas concretas suscritas por la mayoría de los grupos parlamentarios, el Gobierno acomodará su actuación a lo que resulte de las mayorías parlamentarias. En fin, esto es democracia pura, ¿no? Conoceremos el detalle esta tarde, entonces, ¿no? Señor Erkoreka, gracias por haber estado con nosotros. Un saludo. Eskerrik asko zuei.